entonces, para entender por qué el pueblo se detuvo y cuáles fueron las palabras de Dios al pueblo. Ageo. ¿Lo tienen? Ageo capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1, verso 1. Vamos a leer. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Amén. Tenemos Ageo. Amén. En el año vino palabra de Jehová por medio de José, gobernador de Judá, hijo de Josafat, tuvo sacerdote diciendo, diciendo, este pueblo dice, no ha llevado el cielo por la gracia de Jehová, Jehová le manda la primera cosa a Ageo. Y Ageo habla con quién? Zorobabel, que era el que estaba al frente de este primer grupo. Fue el grupo que se detuvo 16 años. ¿Qué decía el pueblo en aquel momento? ¿Me sobornaron? ¿Me intimidaron? ¿Dijeron cosas negativas de mí? No lo dijeron. ¿Qué dijo el pueblo? No es el tiempo todavía. No es tiempo. ¿Será que Dios se equivocó en su profecía cuando dijo que a los 70 años tenía que venir? No, hermano. Dios no miente ni se equivoca. Simplemente el pueblo, en medio de su conveniencia, su rosquita, como dicen aquí, la única explicación que dan es que todavía no es tiempo. Si el pecado no es incremento, está muy caro. El dinero no nos alcanza. Vamos a empezar, pero se va a detener la obra por falta de material. Las personas que están aquí están muy enfermas. Están cargados en años y poco jóvenes, con vigor. No es el tiempo todavía. Hay que esperar que se levante una generación más fuerte, más vigorosa, con más capacidad, que sepa leer, para hacer la obra del Señor. Y pensando en la lectura, que es muy importante, pero cómo Dios hizo su obra hasta hoy. Y era muy parcialmente era un analfabeto del siglo XVIII. Y escuchando a Spurgeon dijo, está por ver lo que Dios hará con un hombre que se entregue de la vida del Señor. Y Moody se paró, yo quiero ser ese Señor. Y Moody cambió los tiempos. Señor, póngale el papel. Todavía hasta hoy el legado de hombre llega. Simplemente porque a Dios lo que le basta es nuestro corazón, nuestro intelecto, y nuestra capacidad. Es decir, que mismo venga el lado nuestro. Hay que saber bastante. El conocimiento envanece, pero el espíritu vivifica toda verdad. Y hasta aquí el Señor va a decir. Y lo que ya tiene. En Primera de Corintios dice que a los viles del mundo, a los menospreciados, al que no es, escogió Dios y se dio la vergüenza al que dijo que aleluya. Eso lo hace Dios. Ese es el Dios que yo creo. Ese es el que yo creo. Y a este pueblo dice, no es el tiempo. Señor Jesús. Verso 3. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve Dios a hablar nuevamente. Es para vosotros tiempo, para vosotros, que habitar en vuestras casas, las decoradas, y en la casa están despiertas. En otras palabras, si hay tiempo para ustedes, pero no hay
tiempo para la Virgen de Jehová. No hay dinero para edificar, pero sí hay dinero para traer cada día una nueva tecnología. No hay tiempo porque la vida es muy rápida, el día se va a instalar muy rápido, en unas horas, en las horas, en cuántas horas dedicamos de rodillas delante del Señor. ¿Qué tiempo dedicamos en edificar una vida? Hemos dejado que este mundo tan acelerado esté tomando nuestras vidas y el diablo está utilizando el intelecto cristiano para las cosas de él, no la del Señor. Evidentemente ve a la iglesia envuelta en tantas cosas humanas y en lo espiritual no está. El Señor dijo en Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas serán añadidas. ¿Por qué este mundo está como está? ¿Por qué este mundo está con las patas arriba? ¿Por falta de liderazgo mundial? ¿Por falta de economía? Este mundo está como está porque la iglesia es la única responsable. Somos nosotros responsables de haya estado manando en esta iglesia. Somos nosotros. Primero, en un Testamento dice que el ministerio de iniquidad ya está operando. Pero hay quien al presente lo que tiene. La gloria sea, quitamos. Y este alguien es la iglesia. Aleluya. Tiene el espíritu. Y si la iglesia toma el liderazgo espiritual, orando, predicando a Cristo, la verdadera libertad es la libertad espiritual. Se puede estar igual que lo que quiera. Tener la riqueza más grande del mundo, que si no tienes a Cristo, no eres libre. Y la iglesia está para eso, para llevar la fe de Jesucristo. Aleluya. Para que los hombres vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué está el mundo así? Porque la iglesia está edificando con el mundo. Porque la iglesia está siendo sobornada. Porque la iglesia ha sido intimidada. Porque la iglesia está pensando en sus vidas y no en el cuerpo de Cristo. No queremos morir apedreados. No queremos morir decapitados. Tal vez muchos de los que estamos aquí dicen, Señor, yo quiero que cuando yo me vaya a morir, me dé una muerte tranquilita. ¿Y de qué eres tú para pedir al Señor? El Señor te da la muerte que Él entienda. Para que el nombre de Dios sea glorificado. No estamos para escoger, estamos para obedecer. Por eso te pregunto. Tal vez te está diciendo, tú necesitas estar aquí. No es que yo necesito estar aquí para ver que soy responsable de todo lo que hay aquí también. Para eso Dios puso la iglesia en cada localidad. Para que la iglesia logre cambiar los tiempos. Y cuando todos los hombres vayan al Señor, yo voy a hacer que todo cambie. Hay una realidad. Este mundo va a seguir siendo gobernado por Satanás. Por ahí, por lo menos aquí en Venezuela, no voy a hacer política, pero me llamó la atención y pensaba una cosa. Pero miren lo que decía Lumpipa. ¿Qué es lo que es? Unos hermanos nuestros que quieren cambiar el país. Quieren llegar a ser presidente. Cuando lleguen a ser presidente, le va a pasar peor que la miel. Porque el poder corrompe. Y están tomando el camino equivocado. Porque el reino no es aquí. No es aquí. Esta tierra va a ser deshecha.
Y al final de la última semana de Daniel, todos los reinos del mundo serán destruidos para que el Señor tome el trono y el control de los aires y de la tierra. Y yo quiero estar aquí por ti. ¡Aleluya! Señor Jesús. Verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué le dice? Dígaselo a su hermano. Dígaselo a su hermano. Meditad bien sobre vuestros caminos. El Señor está diciendo, revísate, Jonás. ¿Qué está sucediendo con tu vida y la edificación? ¿Con quién te estás mezclando? ¿Qué estás haciendo o qué estás dejando de hacer por la edificación? No revise, Jonás, el camino de tu hermano. Revisa el tuyo. Es el mío que tengo que revisar. El Señor, yo me arrepiento. Señor, yo confieso mis pecados. En el proceso de la regeneración, en el cual todos estamos, pues la regeneración es un acto, pero también es un proceso. Con 8 pasos, 6 dependen del Señor. Y solamente 2 dependen de mí. Pues el Señor me ilumina, me muestra, y luego yo solamente debo que arrepentirme y confesar. Lo otro lo hace el Señor, que me perdona mi pecado, borra el registro de mi pecado, me santifica, me justifica y me reconcilia con el Señor. Todo lo hace el Señor por nosotros. Lo único que tengo que hacer es arrepentirme y confesar. Por eso que el Señor nos manda que revisemos nuestros caminos, que revisemos nuestros pensamientos, que revisemos nuestras casas, cómo está nuestra casa, hermano. El proceso de edificación de la iglesia comienza en la casa. De repente no hay tiempo para leer alimento en la casa. No nos levantamos 1 hora antes, no 10 minutos antes. Porque 10 minutos antes implica el que de pie con el alimento en la mano lea el texto que dice leer y orar, pero no tengo tiempo para revisar los pasajes porque hoy son muchos. No lo oro y rápidamente voy al contenido, porque alguien me pregunta hoy, yo decirle, hay que estar en el Espíritu, hermano. Esperamos muchas veces llegar aquí al local, como digo con esta palabra, para comenzar a calentar los motores. Invoca, hermano, invoca para liberar el Espíritu, invoca cuando deberíamos caernos liberados de nuestras casas. Porque lo único que nos falta es de poner un cartel que diga, aquí se reúnen los que invocan. Pero mi iglesia se caracterizó porque invocaban en el trabajo, invocaban en su casa, tenía una vida en el Espíritu que se liberaba y el Señor vivía. Por eso el Señor está diciendo, revisa tu camino. Aquí se parecen tus hijos. ¿A quién? Nuestros hijos podrán darle continuidad a la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Tristemente podemos decir no. Porque se lo estamos entregando en bandeja de plata al mundo. Queremos que nuestros hijos se parezcan a los hijos del mundo. Para que no sean avergonzados allí en su colegio. Para que se parezcan y de repente todo el mundo usa marca y yo también tengo que usar marca porque no puede ser la diferencia. Mira, el Señor nos llamó a hacer la diferencia. Pero no el mundo influyendo sobre nosotros, sino nosotros influyendo en el mundo. Por eso tenemos que revisar nuestro camino también. Porque de repente podríamos estar nosotros asesorando para nosotros, viviendo en casas bien asesoradas y bonitas, pero la casa del Señor está vestida.
Dice, continúa diciendo el Señor. Tenemos eso. Subid al monte, verso 8, y traed madera, y edificad la casa, y pondré ella mi voluntad, seré glorificado, ha dicho el Señor. ¿Qué es subir al monte? Es poner la vista en las cosas espirituales, es ir al Señor, es vivir en la esfera espiritual que le manda el Señor, para él poder moverse, para él poder actuar. Vea la lectura, dedica tiempo. Martín Lutero, a su esposa Catalina, siglo XVI, le dijo una oportunidad: Catalina, hoy tenemos mucho trabajo, hoy tenemos que dedicar más tiempo a la oración. Hoy en el siglo XXI decimos al revés: hoy tengo mucho tiempo, mucho trabajo, no tengo tiempo ni para leer el alimento. Y oramos en el campo. Cuando los neumáticos, con el motor, el chofer, el quito y pegado, en mí, porque no quiero accidentarme. ¿Se acuerdan? Yo no me quiero accidentar, pero de repente yo puedo tener una identificación, y a lo mejor en tener un accidente, en un hospital, todo el mundo es convertido. Una experiencia que usted me contaba ayer, que una hermana se enfermó, terminaron en una clínica y todos los médicos terminaron invocando el nombre del Señor. Si no hubiese sido así, el hermano siendo médico no había llevado todavía a los hermanos en su casa. ¿Se dan cuenta, hermano, que el Señor usa cualquier circunstancia? ¿Cómo lo descubrimos? Cuando estamos en el Espíritu. Es por lo que el Señor le dijo a Juan y la hija de Patmos. El Señor lo llevó a vivir en el Espíritu. Amén. Y entonces yo una voz como de trompeta que hablaba detrás de él y me volví para él. Una voz visible. Esta voz solamente se ve en el Espíritu. La voz no se ve en la carne, se escucha. Pero Juan dice que la vio y yo lo creo. Simplemente porque estaba en el Espíritu. Y nosotros debemos estar en esta condición para poder ver la obra del Señor y andar en la obra del Señor. Juan el Bautista vio la obra. Allí en el desierto, Dios le mostró a Juan el Bautista quién era el Cordero de Dios. Pero sin embargo, Juan el Bautista no permaneció en el Espíritu y por tanto no anduvo en la visión, terminó perdiendo la camino. ¿Me explico? Necesitamos estar en el Espíritu. Pero continúa diciendo: buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en vosotros, y ya metido en la casa, yo lo voy a disipar, dice el Señor. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está y cada uno de vosotros, en otras palabras, yo lo mandé a edificar mi casa. Hoy el Señor nos dice: yo lo traje a la iglesia para que la iglesia sea edificada, no para que usted se sienta complacido en estar en un grupo donde como se hablan, como se come, porque me recuerda todo de comida. Va a ir a la reunión con una comida. Dice: yo no lo traje. Esto es juego para el Señor. Yo lo traje para que me edifique. Sí, Señor. Amén. Por eso se detuvo los cielos sobre nosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y hay algo que yo reflexiono. Y él fue el que produjo tanto mal en la tierra. Ahora ahí, pues el Señor. ¿Por qué? Porque era necesario que su casa fuera edificada. Amén. Y amén, el Señor
permite que pasemos por la cruz. Simplemente para que veamos al Señor en el trono. Aleluya. Reinando. Antes no lo vemos. Estamos entrando en el papel para no hay papel para no hay hospital, no hay ayuda, repitiendo lo mismo que dice la gente. Y cada vez que lo repetimos, simplemente estamos diciendo: Jesús, tú no estás en el trono porque tengo falta de algo. Y tú dijiste que no voy a faltar nada. ¿Está bien eso? Cada vez que decimos eso, somos iguales al mundo. Y nosotros estamos para simplemente, cuando la gente dice no hay, pero ahí el Señor está aquí. Amén. Aleluya. Yo estoy para edificar, no para alimentar ideas del mundo, que no sé cuál es el propósito. Pero el propósito que quiero conocer es el Señor. Pero las maquinaciones del diablo no las quiero conocer. Quiero conocer al Señor. Y el Señor me guiará a toda justicia. Y aún estando de serpiente, y no lo va a hacer a mí. Porque estoy jugando el papel que me corresponde. No le temo a los hombres, le temo al Señor. Por tanto, quiero obedecerle, quiero serle fiel, quiero hacer lo que Él me ha mandado hacer, y Él se encargará de hacer las demás cosas. Pero el verso 12, ya con esto termino. Verso 12 que dice: hasta ahí. ¿Qué cosas escucharon ellos? Todo lo que el Señor estaba diciendo a través de los profetas. Por eso Dios levantó a Ageo y a Zacarías. Y ahora ellos vienen con palabras de Dios. Pero como se paran frente, ¿a quién están viendo ellos? ¿A Ageo? ¿Qué dice la palabra? La voz de Jehová. ¿A quién estaban viendo? Estaban viendo a Dios primeramente. Dios envió a ese hombre. Tenemos que dejar de ver al hombre. Necesitamos ver al Señor. Solo lo vemos en el. Ellos vieron que quien estaba hablando era Jehová. ¿A quién estamos escuchando nosotros? Y la palabra del profeta Ageo, el pueblo aprendió a reconocer que este hombre era un hombre de Dios. Tenemos que aprender a escuchar a nuestros profetas, que hoy Dios también levanta. Como la había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Qué provocó este temor? Verso 13. Entonces Ageo, al pueblo diciendo: ¿se sentía superior a Ageo? Ageo estaba entremezclado. Yo me uno a su sentir. Yo estoy junto con ustedes. En el verso 14. el espíritu de Salomé, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josatar, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron trabajando en la casa de Jehová, del Señor. ¿Qué sucedió cuando Dios levantó a Ageo y a Zacarías? ¿Qué sucedió cuando ellos obedecieron la voz de Dios y le dieron palabra de Dios al pueblo y a los líderes? ¿Qué sucedió? Se despertó el espíritu de Zorobabel. Se despertó el espíritu de Jesús. Se despertó el espíritu no del pueblo. Y trabajaron en la casa de Jehová. ¿Qué necesitamos hoy? Ser despertados por el Señor. Y salgamos del encanto de la languidez espiritual en la cual vivimos. Dios despierta a ti. Pero en el detalle,
que seamos despertados. Amén. Sí. Dios nos ayude. Y que nosotros podamos ver estos tiempos como el tiempo de la iglesia. Y la iglesia debe ser despertada y ocupar el lugar como iglesia que nos corresponde en esta nación. Amén. Dios le bendiga. Amén. Aleluya.